mañana, y quizás no solo José Ignacio, cuando estábamos viniendo para el local, estábamos viendo a gente que estaba entregando ramas para los que iban a la capilla, yo creo que de aquí de las Brígidas. Entonces, si entregan ramas, hoy es el domingo de Ramos. Muy bien. Así que este domingo fue un domingo especial, singular en la vida de Jesús, en esa entrada, y fue una entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Si bien Jesús a lo largo de su vida en general tuvo un ministerio más secreto, voy a decir, más reservado, más restringido, ¿no?, hacia sus discípulos, hacia las personas que le seguían, hacia aquellos que sanaba, hacia aquellos que quería alimentar, ¿no?, o bendecir de alguna forma. Él decidió este domingo, que en realidad es primer día de la semana, ese domingo, él decidió atraer la atención de los habitantes de Jerusalén, no solo de ellos, sino de todos los judíos de Israel. Él decidió atraer la atención de sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, ¿no?, que eran el gobierno, e incluso de los gobernadores romanos. Algo que iba a marcar la historia iba a ocurrir en breve. Un acontecimiento que crearía un antes y un después de la historia del hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué iba a ocurrir? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Jesús en una cruz como un sacrificio entregado a Dios para calmar su ira santa contra el pecado del hombre. Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero de la Pascua que guardaba de la muerte a quien se protegía debajo de su sangre, iba a ser en muy breve tiempo entregado por nosotros. Ese era el acto que permitiría a los hombres tener un camino de reconciliación con el Dios Todopoderoso que los había creado y que los va a juzgar. Así que abrimos el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Ya hemos leído antes, para introducción, a Mateo, ha leído José Ignacio, no nos hemos puesto de acuerdo, pero él ha leído Mateo, así que tenemos como distintas versiones. Vamos a ver que los evangelios se complementan, ¿vale? Y leemos así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea que tenéis enfrente. Tan pronto como entréis en ella, encontraréis atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo acá. Y si alguien os dice: ¿pero por qué hacéis esto?, decidle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burro afuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron:
¿qué hacéis desatando el burro? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Así que le tenemos en esta imagen a Jesús que llega con sus discípulos al Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén. Desde este monte se puede ver perfectamente el templo, que está más o menos a 1 kilómetro de distancia, según lo dicen las propias escrituras, ¿no? Digamos, está en Jerusalén, en un lateral de Jerusalén, está elevado, en una parte muy elevada, el templo, ¿sí? Como en una parte alta. Vosotros sabéis, lo digo por casualidad y así repasamos, ¿sabéis qué ocurrió en esa zona donde se construyó el templo? Algo del Antiguo Testamento. ¿Qué fue destruido? Eso fue después. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Abraham fue a sacrificar a su hijo en ese monte en el que después se construiría el templo dedicado a nuestro Señor, al Dios de los cielos, ¿no? Sabemos que es nuestro Señor Jesús también, ¿verdad? Pero en este monte de los Olivos en el que estamos ahora, estamos viendo en esas alturas cómo destaca el templo en Jerusalén. Según Lucas 21:37, dice Jesús que de día enseñaba en el templo, pero de noche salía a pasar la noche allí, al Monte de los Olivos. ¿Vosotros qué creéis que hacía Jesús de noche? Oraba. Pero parece ser que era algo que él hacía habitualmente cuando estaba en la tierra de Jerusalén. ¿Sí? Terminaba de ministrar en el templo y salía, dice, al Monte de los Olivos a orar, a pasar la noche hablando con su Padre. Era su lugar predilecto de oración, donde se aislaba de todos, ¿verdad? Fue en ese mismo monte donde los discípulos le preguntaron cómo ocurriría. ¿Os acordáis esta pregunta que le hacen los discípulos cuando Jesús dice, sentado en este monte, os aseguro que ese templo que estáis viendo ahí va a ser destruido? No va a quedar piedra sobre piedra. Y ahí sus discípulos le preguntan, ¿y cuándo va a ser esto, Señor? ¿Y cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a ser el fin? ¿Cómo va a ser la llegada de tu reino? ¿Sí? Era desde este monte que estaban ellos sentados, ¿no? Junto con su maestro. Era el Monte de los Olivos, al lugar al que iría con sus discípulos la siguiente semana, tras celebrar con ellos la cena de la Pascua. La siguiente semana no, quizás la misma semana, terminando la semana, y lucharía en oración para entregar su vida y sufrir el abandono de su Padre al cargar con el pecado de la humanidad. Era ese mismo Monte de los Olivos el lugar donde caería como sudor, gotas de sangre desde su frente, y donde animó a sus discípulos a que oraran para no caer
en tentación. Fue en el Monte de los Olivos, donde Jesús ascendería frente a la mirada alucinada de sus discípulos para volver junto a su Padre. Y es en el Monte de los Olivos, según Zacarías 14:4, donde se manifestará el juicio en la venida del Señor. Dice que este monte se partirá en dos cuando el Señor vuelva. Pero también en la fe popular de los judíos que estaban allí, ellos esperaban que la manifestación del Mesías ocurriese en el Monte de los Olivos. Aquí le tenemos a Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Pero cuando llega a este monte, parece ser que se queda en un lado y lo que ve al frente es un pueblo que se llama Betfagé. Sí, Betania estaba un poquito más lejos. Y Jesús envía a sus discípulos a Betfagé, que era el pueblo donde los peregrinos solían entrar antes de ir a la ciudad santa, a Jerusalén, cuando los peregrinos acudían de todos los lugares a las fiestas convocadas por su Dios, y ellos entraban allí para ser purificados. Este pueblo era un pueblo donde la gente se purificaba para poder entrar en Jerusalén. Pero Jesús no tuvo necesidad de purificarse a sí mismo, como ellos, ¿verdad? Porque Jesús no había pecado jamás. Él era verdaderamente justo, verdaderamente limpio. Sin embargo, como dice la carta a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la justicia de Dios caería sobre él, sobre Jesús, como si él fuera un pecador, por amor a ti y por amor a mí. En la historia que nos narran los evangelistas sobre ir a tomar un burrito en el que nunca había montado nadie, se nos muestra, para mí, dos realidades interesantes. Podemos ver aquí la omnisciencia de Dios y podemos ver aquí la humildad de Dios. Estos dos aspectos me gustaría destacar. Jesús sabía exactamente dónde estaba aquello que él necesitaba en aquel momento. ¿Vosotros creéis que Jesús llamó por teléfono y dijo que me aten un burro, por favor, en la entrada de Betfagé? ¿Sí? O pin, un WhatsApp, ¿verdad? O con una cámara mirando a ver qué es lo que había por allí, entonces dicen, este es el que me interesa. No. Pero Jesús es Dios. Pero Jesús es Dios. Así que él tenía la inspiración y él tenía el conocimiento del Espíritu Santo también, sujeto, ¿verdad? Como hombre. Y él pudo dar las órdenes y las instrucciones exactas, con toda claridad. Vosotros entrad en el pueblo y dice, nada más entrar, encontraréis un burrito atado. ¿Verdad? Se trataba además, dice la palabra, no sé si os ha llamado la atención, ¿qué dice del burro? ¿Es un burro? ¿Joven? ¿Por qué crees que es joven? ¿Por qué crees que es joven? Que nadie lo había montado. Sí, ¿verdad? Pues si no, le hubieran sacado ya jugo al burro. Sí, efectivamente, que nadie lo había montado. Se trataba de un burrito santificado
¿Sabéis lo que significa santo? Santificado, ¿qué significa? Sin mancha. Apartado, separado para el uso del Señor. Un burro separado para el uso del Señor, efectivamente. Y el Señor lo sabía. Podéis pasar, ¿eh? Podéis pasar. ¿Verdad? Era algo que estaba expresamente preparado para Él. Como Dios y nosotros en Él tenemos todo aquello que necesitamos. Dice el Padre, y escuchabais, ¿no?, la palabra con José Ignacio la semana pasada: todas las cosas ayudan a bien, todo está preparado para el bien de aquellos. Eso significa, ¿verdad?, que todo está controlado continuamente por el Dios de los cielos, ¿sí?, para que todas las cosas nos conduzcan hacia aquel fin que nuestro Dios nos quiere llevar. Y este es Jesús, el omnisciente, que encuentra aquello que Él necesita, ¿verdad? Otro detalle curioso es que ese burro pertenecía a otra persona. ¿Qué nos dice la Escritura? Que ese burro era prestado. Ese burro era prestado. Pudiera haber sido un burro que Dios hubiera puesto ahí para el uso de Jesús. ¿En qué otra escena del Antiguo Testamento encontramos un animal que se acerca a una persona justo en el momento oportuno y necesario? Abraham, el cordero, ¿no? Muy bien, Abraham, sí señor. Justo cuando iba a matar a su hijo, ¿verdad?, obedeciendo las órdenes de Dios, de repente ve, hay un carnero que tiene con los cuernos atados, y ¡qué casualidad! Se había enganchado ahí justo para que Abraham se lo encontrase. ¿Por qué no? Un burro preparado por el Padre. Era un burro prestado. Esto nos habla de la pobreza voluntaria de Jesús en la tierra. Sabemos que al hacerse hombre, Jesús se humilló incluso en la condición económica. ¿Qué dice la Escritura? Que Él se hizo pobre, que siendo rico se hizo pobre. Así que la pobreza en sí no es una, no sé cómo decir, un desastre, no tiene por qué ser un desastre, ¿vale? Él se hizo pobre para humillarse hasta lo sumo. Se sentó. ¿Dónde se sentó? ¿Os acordáis qué dice el texto? ¿Quién se ha fijado en el texto? ¿Dónde se sentó? Encima de las mantas. Encima de los mantos que le prestaron también, ¿no? ¿Quiénes? ¿Dónde se sentó? Eso es, encima de los mantos que colocaron sus discípulos, ¿verdad? Encima del burro. ¿Por qué? Porque no tenía ni para una cabalgadura, no tenía ni cómo montar sino al burro, ¿no? Y le prestan sus mantos a la protección, ¿no? Cuando cruzó el mar de Galilea, a Jesús le prestaron una barca. Cuando fue sepultado, ¿dónde fue sepultado? En una tumba prestada. En una tumba prestada. Jesús dice que no tenía nada. Qué lección tan profunda para nosotros, que solemos necesitar sentir que somos dueños de las cosas,
que muchas veces creemos que la posesión de las cosas nos va a dar poder, dignidad, importancia. Sin embargo, Jesús, el hombre más poderoso, más digno, más importante de toda la historia, nos muestra que Él tenía que pedir las cosas prestadas porque no tenía nada suyo, ¿no? Aquel Jesús que dice la Escritura que no tenía ni dónde recostar la cabeza, era aquel que tiene el poder para alimentar a los miles, aquel que tiene el poder para sanar las enfermedades de la gente, aquel que podía expulsar a los demonios de sus cuerpos, que podía resucitar a los muertos. Podía hacer todo esto y sin embargo pasó hambre, sufrió cansancio, fue terriblemente tentado por el enemigo y acabó muriendo. Aquel que es la resurrección acabó muriendo con una muerte tormentosa. Bueno, no acabó aquí. Sabemos que la historia continuó, ¿verdad? Pero eso ya os lo contará José Ignacio, me imagino. He aquí nuestro Señor, el que, como dice la palabra, no teniendo nada, lo poseía todo. Todo. Y este es también un reto para nosotros. Dios quiere que aprendamos a vivir sabiendo dejarlo todo por Él, para poder darnos todo lo que nosotros necesitamos. Yo confieso que esto es un reto personal de mi vida, ¿no? Saber desprenderme de las cosas que he podido intentar guardar o almacenar y poder entregarlas para el servicio del Señor. Y cuando uno lo quiere hacer, se da cuenta cuán apegado está a las cosas, ¿sí? Y cuán difícil le es. Me doy cuenta de que las personas que no tienen nada, que no tienen bienes, cuando quieren servir al Señor, se sienten libres. Libres, porque no están apegados a nada en ningún lado. Y ellos dicen, el Señor me llama. No tengo que preocuparme de nada de lo que tengo, sino parto. ¿A dónde me dice el Señor? Allí estoy. Y de verdad que me hace meditar, ¿sí? Reflexionar. Cuando leía los versículos, ¿no? Y pensaba en ese Jesús, volvía a venir esa lección que el Señor me está queriendo dar a mi mente, ¿no? Y la comparto con vosotros. Me doy cuenta de que el Señor quiere ayudarnos a soltar las cosas, soltar los bienes, tratarlos como suyos, para que Él nos pueda bendecir, dándonos todo lo necesario. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, dice así: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No digo cuánto. ¿Cuánto? Ahora, en este tiempo. Ahora, en este tiempo. Casas. Porque todas las casas de tus hermanos, o las de muchos de tus hermanos, las necesarias, serán tuyas. Porque tendrás multitudes de hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos. Sentirás que todo lo que tú necesitas lo tienes en manos de Dios, ¿verdad?
aunque con persecuciones. Y en la era venidera, la vida eterna. Ante semejante reto, preferimos pensar, yo lo confieso, no sé si vosotros, a veces preferimos pensar que este versículo, como se ve tan difícil cuando se reta, como que es algo alegórico, ¿no? Es una forma de hablar que tiene Jesús, ¿sí o no? Confesadme, por favor, o soy yo la única que me cuesta las cosas. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Uf, esto aquí Jesús, ¡buah! Tampoco es así tan radical la cosa, ¿no? Es una forma de hablar que tenía Jesús, ¿no? Que él era tan radical, ¿no? No será para tanto. ¿Cuántas veces os he confesado de que escuché, no leí, escuché un libro, El Intercesor? Y esto a mí me rompió los esquemas por todos los lados, porque me hizo ver con tanta claridad cuán real son las Escrituras, visto en la vida de un hombre, ¿no? Intercesor, al cual el Padre le preparó para interceder, para llorar por aquellos por los que intercedía, y se ponía en su lugar, literal en su lugar. Me enseñó a entender la labor de Jesús como intercesor, que vino y se hizo hombre, ¿no? Y asumió todo el dolor y asumió todo lo que es ser un hombre, ser débil, ¿no? Su debilidad en el cuerpo, ¿verdad? Y después llevó nuestras cargas, llevó nuestro pecado y murió incluso en una cruz. Y ahora dice la Escritura que está sentado al lado del Padre intercediendo cada día por nosotros. Pues este hombre fue retado por el Espíritu Santo. Había una frase que le dijo, a ver si me acuerdo, pues hace tiempo que lo he escuchado, que el Espíritu Santo le dice: no quiero que me pidas nada que tú puedas dar. Y la gente venía a pedirle. Y claro, hasta ahora él había pasado por una fase en la que el Espíritu Santo le había enseñado a que tenía que saber desprenderse de las cosas, ¿no? Pero él era como un mediador, el Espíritu Santo proveía. Llega un momento en el que le dice: no me pidas nada, nada de lo que tú puedas dar. Hermanos, ¿os han pedido alguna vez cosas que tenéis que podríais dar y habéis dicho que no? ¿O soy yo la única? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Será que me está timando? ¿Será que tal? Y por si acaso no se lo doy. En ese no confío mucho. Ese que he visto yo tomándose un vinito y entonces no le doy nada. Que yo soy la primera, ¿verdad? No, tiene que aprender a trabajar. Pero el Espíritu Santo, cuando escuchaba yo el testimonio de este hombre, ¿no? Que a veces eran gente así, como estamos diciendo, gente con alcoholismo, gente que iba o le pedía o quería tal, o el arriendo, ayúdame a pagar. Y tú dices, Bueno, pues este hombre, el Espíritu Santo le dijo así: no me pidas nada que tú puedas dar. ¿Cómo creéis que se quedó el hombre? Con nada. Con cero patatero. Con cero patatero. No tenía absolutamente nada. Y ahí entró en una fase nueva en su vida espiritual, en la que empezó a depender absolutamente para todo de Dios. Una fase nueva. No tenía nada, pero todo lo que necesitaba lo pedía al Espíritu Santo y aquello llegaba. Y muchas veces en el ultimísimo momento. En el ultimísimo momento. Y cuando escuchas su testimonio, pues eso, ¿no? Pues eso, aprendes, ¿no? Pero ¿por qué os estoy compartiendo todo aquello que me impactó? Porque me di cuenta de que este hombre, cuando el Señor le estaba trabajando para ser intercesor, cuando estaba preparando su vida para el servicio del Señor, lo llevó a un punto tan extremo, pero lo llevó. Y yo dije, pues no es tan alegórica la cosa, ¿no?
Parece ser que el Espíritu Santo se lo ha pedido así de literal. Suelta todo. No me pidas nada que tú tengas. ¿Cuántas veces oramos en las comidas, hermanos? ¿Qué solemos orar normalmente? Señor, dales de comer a los que no tienen. ¿Qué le solemos decir al Padre? Dales de comer. ¿Por qué decimos eso que nos sentimos súper bien cuando lo hacemos? ¿Por qué solemos decir eso? Por no dar nosotros. Por no dar nosotros. Porque no queremos soltar la pasta. ¿Es así o no es así? Es así. Porque tenemos al que no come cerca, pero nos molesta hasta el pensar que yo tenga que meter la mano en el bolsillo y quedarme sin nada o con lo justo, porque normalmente no nos quedamos sin nada. Incluso no queremos quedarnos con lo justo para comer. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Es así. Es así. Que el Señor nos enseñe. Yo sé que es una fase de madurez espiritual y de dependencia de Dios, que esto, ¿vale? Yo sé que es algo que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿vale? Pero lo presento como algo que es real, que el Señor lo dice en su palabra y es real, y que luego Él cumple, Entonces, es la situación de Jesús, dándome cuenta de que Él cuando pasó por su vida, así lo hizo. No tengo nada. ¿Os acordáis, no? Aquel que le decía, yo quiero seguirte, Señor. Y él, que sabía lo que tenía el corazón, aquel muchacho le dijo, pero si yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Igual tú lo que quieres es fama, o quién sabe qué, siguiéndome, ¿no? Y entonces, en cuanto supo eso, yo creo que no le siguió. Pero, no sé, que sea un reto también para nosotros, ¿no? Que sea algo que el Señor nos hable, ¿no? Que nos haga meditar, que nos haga pensar, ¿no? En esta importancia y en este ejemplo de Jesús, que también lo fue, ¿no? En la pobreza. A medida que avanzaba en su descenso del Monte de los Olivos, camino a Jerusalén, muchos, ¿qué hicieron? Tendieron sus mantos y otros, ¿qué usaban? Ramas que habían cortado en los campos. El Evangelio de Juan nos dice que mucha gente lo que tomó fueran ramas de palma, dice, y salieron a recibirlo, ¿no? Lucas nos cuenta que todos los discípulos, al ver lo que estaba ocurriendo, ¡guau, chaval, qué fama, que tenemos a uno, ¿eh? ¿Quién es nuestro maestro? Aquel al que todo el mundo le está como aclamando, y entonces empiezan como a entusiasmarse, ¡guau, qué bonito es esto!, ¿verdad? Y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, dice las Escrituras. Ellos mismos estaban impactados con la reacción de la gente, que espontáneamente crearon una alfombra con ramas, con mantos, para recibir a aquel por el que habían sido bendecidos. Ese Jesús del que todo el mundo hablaba y que por sus características podía ser el rey ideal para su pueblo, ¿verdad? Un hombre sabio, un hombre poderoso, un hombre justo, misericordioso, encima daba de comer a las multitudes. No te digo nada, ese rey, ese tenía que ser el rey de ellos, ¿verdad? Ese era el Mesías que esperaban. Un ungido. Por cierto, Mesías, la palabra Mesías, ¿qué significa? Ungido, ¿vale? Mesías, en hebreo, o Mesaya, ungido. Lo mismo que en griego, Cristo, ¿vale? Cristos, es lo mismo. Cristos que Mesías que ungido, ¿vale? Así vamos haciendo clase también de paso. Ese Mesías que esperaban, el ungido de Dios, que trajese su palabra, que lo representase con justicia, que los liberase de esos gobernantes extranjeros que los estaban humillando, ¿no? Por eso todo el mundo que les gritaba, ¡Hosana! Que significa salva, salva.
que luego al final se convirtió, digamos, en una expresión de alabanza, ¿no? Pero es lo que significa. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Lo que ellos no sabían, que no solo venía en el nombre del Señor, sino que era el Señor mismo el que venía, ¿no? Eso lo comprenderían sus discípulos más tarde, ¿no? Bendito el reino venidero, dicen, de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Presentían que era Jesús, que ese Jesús era el rey de Israel, aquel que según las profecías sustituiría a David, ¿no? Como rey ideal, ¿verdad? Pero que se sentaría en su trono para siempre en esa tierra. Su visión era terrenal, limitada en el tiempo, basada también en sus intereses personales como ciudadanos de aquella tierra, ¿no? Que estaba sometida, ¿por quiénes? Por los romanos en ese momento. No sabían que ese Mesías era aquel verdaderamente a quien él esperaban, pero no solo era el rey de Israel, sino era el rey de toda la tierra, el rey del universo, el mismo creador de todo. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Lo conoces como tu Señor? ¿Como el dueño de tu vida? ¿O simplemente puede ser alguien sabio? ¿Alguien que destacó en sus enseñanzas, en sus acciones? ¿Y de quien puedes aprender muchas cosas? ¿Crees que Jesús puede hacer muchas cosas por ti y por eso te acercas a Él? Realmente es un ser poderoso que te puede ayudar en todas las áreas de tu vida, eso es verdad. O quizás te acercas a Él para rendirle todo tu ser, reconociendo que Él se lo merece todo de ti, que es digno de tu adoración, de tu servicio, de tu amor, de tu obediencia. En esta mañana quiero retarte a que lances tu manto al suelo, que prepares una alfombra para Él en tu vida, que le des la bienvenida, que le aceptes, que lo reconozcas como quien verdaderamente es el Señor del universo. Grita con tu boca o con tu corazón: Hosana, sálvame, Señor. Te bendigo como el Rey de mi vida, como aquel a quien pertenecen todas las cosas, como mi Señor, como mi Salvador. Que sepas que Él quiere tu vida, tus luchas, tus debilidades, tus sentimientos, quiere tus fuerzas, tu tiempo, lo que eres y lo que tienes. Él es digno de que pongas todo a sus pies para que Él pase sobre ello. Él nos salva y nos da vida eterna. Él nos da una nueva identidad. Él nos acepta como somos. Él es nuestra seguridad y refugio. Él es nuestro compañero en todo momento, no nos abandona. Él es nuestra fuerza y nos ayuda a seguir adelante. Pase lo que pase, su compromiso es fiel, permanente. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, Él está ahí. Él nos introduce en su familia y nos regala miles de hermanos.
Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, los versículos 39 y 40, dice así: algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Como ellos no creían en Jesús como Mesías, sino como un maestro destacado, les parecía una total abominación, un gran pecado que se le clamara de esa forma, porque se le estaba reconociendo ¿qué? Rey, el esperado Mesías. Y ellos estaban escandalizados y de que Él se dejase aclamar, porque si os dais cuenta de que Él lo recibió tal cual se estaba diciendo. Y el versículo 40 dice: pero Él respondió: os aseguro que si ellos se callan, sí, gritarán las piedras. No sé si tú mismo piensas así. Quizás ves a Jesús como alguien interesante, pero te parece una locura verlo como el creador de todas las cosas, como el que dirige tu existencia. Quizás te parece una locura creer que eres la verdad y que solo existe una verdad, como aquel que te juzgará. Podría ser que tú creas que sí creas en Él, ¿verdad? Pero que en tu vida hay alguien que estorba tu decisión de seguir a Cristo. Podría ser, ¿no?, que alguien se indigna, que tienes algún familiar que se indigne porque decides reunirte en este lugar para escuchar las enseñanzas de Jesús, o porque das dinero a la iglesia. Te están robando, ¿cómo suele decir la gente? Te están robando, te han comido el coco, ¿verdad? Te estás comportando como ellos dicen, te comen el coco. Pero te aseguro que si Él no recibe tu adoración, Él la recibirá de otros que lleguen más tarde, aunque quizás, como las piedras, creas que sean menos dignos que tú. Cuando Dios tiene que recibir la alabanza y la adoración, la va a recibir de su creación, sea como sea. Por eso dice que las piedras clamarían si la gente en ese momento no alabara al Señor. Sé valiente. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando de acercarte a Él por medio de Jesús. Lucha, persevera a pesar de las presiones y dificultades que se te estén presentando. Dios es un Dios que honra a los que le honran. Y los cambios que verás en tu vida y en la de los que te rodean merecen tu esfuerzo. Que recibamos en esta mañana a Jesús, que le demos la bienvenida como nuestro Rey. Ese es el reto y la invitación de todo corazón. Así que os voy a pedir que cerremos nuestros ojos, que si tú ya le has recibido como Señor, te pido por favor que ores por aquellos que todavía no lo conocen como tal. Si tú eres una persona que quizás has conocido de Jesús, has escuchado de Jesús, pero todavía no lo tienes en tu corazón como tu Rey, como tu Señor, definitivamente, yo te animo en esta mañana
a que lances ese manto de tu vida delante de Él y que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, yo quiero reconocer que he pecado delante de ti, que no soy digno de ningún regalo de tu mano, más bien sé que merezco el infierno. Pero te ruego que me perdones. Traigo mi pecado delante del altar y te pido que tú lo lleves. Yo sé que has muerto en una cruz y que lo has hecho por mí. Recibe en esta mañana mi vida. La extiendo para que tú pases sobre ella como Señor y Rey. En el nombre de Jesús. Y seguimos con los ojos cerrados, por favor. Solo quiero preguntar si alguien en esta mañana ha hecho esa oración, pidiendo a Jesús que se haga Rey de su vida. Te animo a levantar tu mano si tú lo has sentido así. A levantar tu mano si tú lo has sentido así. A levantar tu mano. Que el Señor nos bendiga. Señor, te queremos dar muchísimas gracias por todo lo que tú haces, Señor. Queremos poner en tus manos la vida de estas personas que están decidiendo derramar su vida delante de ti, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús, como tu Hijo te pidió, que las protejas del mal y del maligno. Que en el nombre de Jesús tú pongas pasión y fuego en sus vidas para conocerte como nunca antes lo habían hecho. Levántalas, levántalas, manifiéstate como ese Señor. Y te pedimos como iglesia que nos des la sabiduría de darles el calor de hermanos que nos corresponden. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Cristo Jesús.